.ar, seguro se trata de una plataforma ilegal o no autorizada. Otro tips a tener en cuenta es que si no te pide validar tus datos, lo más probable es que esta sea ilegal. Hacé como yo y juega en Pálpitos. Con Pálpitos, jugá legal, cobrá seguro. 9 de la mañana, 39 minutos. Seguimos juntos en La Tucumana de mañana. Bueno, esto lo dejamos pendiente, Gaby, antes de la pausa. Sí. Estamos hablando de nuestro día a día, de los números de la inflación. No sé qué percepción tienen ustedes que nos miran o nos están escuchando. Bueno, en Tucumán la inflación de julio fue del 4%. Servicios y combustibles fue lo que más subió. Bueno, tenemos este informe detallado acá en el Tucumano. En la provincia se mantiene esta leve desaceleración en la suba de precios, aunque la categoría vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles saltó un 13%. En lo que va de este 2024, los bienes y servicios, ya acumulan un incremento del 83%. Ayer justamente en el último bloque hablábamos con León sobre las comparaciones de la inflación del año pasado con las de este año y hablábamos de un 79% acumulado hasta junio. ¿Sí? Ahora ya ha subido 4 puntitos más, 83 en Tucumán, que está un poquito por debajo de la inflación nacional, ¿no? Por encima está, un poquito por encima Tucumán, levemente, me marca acá León con señas. Había leído mal, entonces estaba un poquito por debajo. Pero de todos modos es ahí, prácticamente ahí, el margen de error mínimo que puede haber en la medición de una provincia con el resto del país. Pero al fin y al cabo es una inflación que está 30 puntos por encima de la del año pasado a esta misma altura, tomando el primer semestre del año completo, ¿sí? Y un poquito más, ya el mes de julio también. Entonces, bueno, hablamos de una inflación que es muy alta, porque el año pasado no dejábamos de mirar y de pensar y de marcar todo el año lo alta que estaba la inflación. Y ahora estamos hablando de siempre se puede estar peor. Y además porque hay como una especie de festejo, de autobombo desde el gobierno nacional de que la inflación está bajando. Y yo me pregunto, ¿bajando con respecto a qué? A la suba que hubo en diciembre. Bueno, a la suba que hubo en diciembre, la que hubo en enero, la que hubo en febrero, pero que mantienen que la inflación de estos primeros 7 meses del año esté muy por encima de la de los primeros 7 meses del año pasado, que ya era alta. Y además a eso hay que sumarle toda la pérdida del poder adquisitivo que venimos marcando, porque los salarios están retrasadísimos respecto a la inflación, porque hay gente con menos trabajo, porque el salario mínimo vital y móvil se está cada vez más lejos de alcanzar la posibilidad de comprar la canasta básica, que es un indicador de pobreza, porque más del 50% de los argentinos somos pobres. Bueno, todo eso que ya sabemos, pero que además, vista así, en solitario la inflación, da la sensación de que está bajando, pero tampoco deja de ser una sensación. Porque si uno los compara con lo que puede comparar, que es con el año pasado, es más alta. Entonces, algo que está más alto que el año pasado no está bajando, está subiendo. ¿Sí? El interanual, bueno, esto hablando específicamente de los datos del INDEC a nivel nacional, bueno, 4%. Hablan de esta baja que vos mencionabas, pero, un acumulado en el año que asciende al 87%. La suba de precios interanual, es altísimo esto, está en el nivel de 263,4%. 263,4%. Esto, estamos hablando de datos oficiales, ¿no? Que ha emitido el Instituto Nacional de julio a julio. De julio del año pasado a julio de este año, ese es el interanual. Exactamente. Bueno, los dos sectores que más subas han registrado el mes pasado, dice este informe del INDEC, hoteles, restaurantes, bebidas alcohólicas, tabaco, pero dicen también que durante julio se celebraron las vacaciones que impactó en el primer segmento, estamos hablando de bares y restaurantes, entonces como hablan de que se ha amortiguado un poco la situación. Pero se habla de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. Más del 6% dice por la suba de alquileres y otros suministros. El combustible nomás te aumenta 7%. Sí.
Y de ahí tenés que sumarle las subas en los servicios. Sí, Es muy no se fino le esto, suma el porcentaje, no se suma el Claro, porcentaje claro, en sí, claro. pero sí Exacto. se promedia. Hay algunos datos, por ejemplo, que el precio de los alimentos, ¿ahí lo tenés? ¿Cuánto es? Suele estar muy por encima del índice total de la inflación, el precio de los alimentos, que es además donde más lo siente la gente, ¿no? Porque comer le cuesta cada día más caro, Por supuesto. con un salario totalmente estancado o por debajo, y es lo que más cuesta, ¿no? Es lo principal. Tenemos además de esto, por ejemplo, acá estoy viendo que a nivel nacional el acumulado es de 87%. Sí. A nivel nacional. El interanual es de 263%. Sí. ¿Sí? Alto, muy alto. Muy también. alto, por supuesto. Acumulado el 87% cuando el año pasado decíamos, León, ayer 59%, pero no tomábamos julio. Si viéramos el acumulado hasta julio tendríamos ahí seguramente unos 30 puntos de diferencia. Altísima la inflación de este año respecto a otros años, digo, porque nos están tratando de vender que la inflación está bajando y en realidad no es así. Pero bueno, así. ¿Esto mandás desde ahora o del año pasado? De ahora. Esto es de Clarín. Sí. Con precios que se triplican entre el campo y la góndola, cayó un 40% la demanda de frutas y verduras. Es una locura. Porque tener una inflación acumulada en lo que va del año de 87%, con un 40% menos de demanda de fruta y verdura, que son alimentos básicos y suelen ser además los más económicos, ¿sí?, de los alimentos, es terrible. Ese es el mayor de los problemas. La inflación vista solo ya de por sí es alarmante. Sí. Yo al menos no me como el buzón de que está bajando. Yo al menos. Y además, si a esto le sumo el resto de los índices económicos, salarios totalmente frenados, jubilaciones que se comieron el trimestre con mayor inflación de los últimos 35 años de la Argentina, sin que se aumenten las jubilaciones, ¿no? Y a partir de ahí recién hacer un índice ahí que trata más o menos de acompañar, una canasta básica cada vez más alta, con un salario mínimo vital y móvil totalmente estancado. Todo eso además genera que haya una demanda y una venta mucho más baja de todo. Por ejemplo, los alimentos, un 40% menos la demanda de frutas y verduras. Es que la gente te está comprando lo justo y necesario. Sí, Hay más. Acá tengo algunos datos más. Que el diario AR dice, el consumo de lácteos cayó un 17,6% en el primer semestre del año 2024 y se encamina a ser el más bajo de la historia, ¿no? La inflación supuestamente está bajando. Dice, el consumo analizado per cápita, según los datos del primer semestre, indica que el consumo de 156,3 litros por habitante por año contra los 194 por habitante por año con el que cerró el 2023, año malo para la economía argentina. ¿Sí? Con este panorama, el reporte elaborado por el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino anticipó que seguramente en 2024 cerrará con el menor consumo que se tenga en registro en nuestra historia de lácteo, un alimento básico en la alimentación, sobre todo de los niños, ¿sí? Sobre todo de los niños, pues son los que más consumen lácteo. Entonces, si en el 2023, que fue un año pésimo para la economía argentina, nadie lo va a negar, con una gestión de gobierno horrible, que ya venía de años acumulados de mala gestión y que terminó con la peor debacle económica de su propio gobierno, que ya era malo, el año pasado. Éramos capaces de consumir casi 18 puntos más de leche que este año. Y bueno, no sé de qué recuperación me pueden hablar, digamos, sinceramente. No nos olvidemos que están empeorando todos los índices económicos con respecto a un año malo, con respecto a lo que ya era un mal año para la Argentina. No es que, bueno, bajaron, veníamos de un pico de consumo
Y a ver ¿no? si lo estamos comparando. Bueno, ahora el acumulado decimos el 87, ¿no? Ahora. Sí. El año pasado, la inflación acumulada, estamos hablando del mismo Sí. periodo de este año Hasta julio. horrible. De enero hasta julio. Sí, era del 60%. 27 puntos menos. Claro. Bueno, 27 puntos menos de inflación el año pasado. ¿Se acuerdan lo que pensábamos el año pasado cuando cerraba julio? Y decíamos, ya habían pasado las elecciones de la provincia, se venían las elecciones nacionales. Bueno, de hecho, la inflación, ese número que usted acaba de decir, Ana, Sí, se da a conocer días antes de las PASO. Claro, claro. que Sí, se sí. decía que iban a cambiar el número, iban a dar el dato después para que no influya en las elecciones. Finalmente lo dieron el 12, el día que siempre se daba, y las elecciones creo que fueron el 14 o el 15 de agosto. Fueron el 13 y se dio a conocer, sí, el 11. Sí, se dio a conocer ahí, al toque, y la gente fue a votar muy enojada con el gobierno del año pasado y eligió un cambio, Sí, y eso no es culpa de la gente para nada, por supuesto. pero fue y eligió masivamente y sorpresivamente a quien hoy es el presidente de la Argentina, que ganó las PASO con claridad, después perdió la primera vuelta y ganó el balotaje. Un poco enojada con estos índices que ahora son mucho peores. Sí, la inflación del ¿No? mes de julio, la mensual, en ese momento había sido del 6,3. Claro, 6,3, está bien, era más Pero alta. Venía como subiendo y bueno, eso también por ejemplo generó la sensación esa, ¿no? Claro, venía en de aumento. ajuste. Y ahora da la sensación, porque también las sensaciones a veces también te las imponen o te las venden, o cada uno las compra si las quiere comprar. Esto no hay que subestimar tampoco a la gente en ese sentido, pero hay datos y hay opiniones. Podemos tener la opinión de que la inflación está bajando. La pregunta es respecto con qué. O puede ser un dato también, está bajando con respecto a enero o a febrero. ¿Sí? Ahora, también es un dato que está subiendo con respecto al año pasado y que está en ascenso. ¿Sí? Es un dato. El año pasado, a esta misma altura, teníamos 30 puntos menos, 27 para ser exacto, A ver, puntos no te- menos de inflación. el dato que dabas vos, León, Ahí te mando. ahí está. Bien, eso decíamos, la inflación mensual de julio del año pasado, entonces 6,3%. Era un poco más alta que Sí. la de julio de este año, Sí, pero sí, la sí. acumulada de enero a julio era mucho más baja, 60. 60 Y contra ahora 87. Exacto. ¿Sí? El año pasado era terrible tener un 60% de inflación, y lo es. Está mal tener un 60% de inflación en medio año. ¿No? No es un buen dato. Era un mal año el año pasado. Pero este es peor. Y eso no hay que perder de vista. Porque hay que exigir que sea mejor. Porque este gobierno no se lo votó para que empeore absolutamente todos los índices. La gente lo votó para que mejore y deje los desbarajustes del gobierno pasado. ¿Sí? Para que la economía se estabilice y ande mejor. No para que sea peor en todos los índices. En todos. Tiene más inflación, tiene más desocupación, tiene mayor brecha entre los trabajadores en blanco, trabajadores formales, y la pobreza. Si es más trabajadores en blanco formales que son pobres. Hay más pobres en la Argentina, muchos más de los que había, que ya eran un montón el año pasado. Que ya eran un montón. ¿Sí? Entonces, era una economía en un estado tremendo con la que asumió este gobierno, y hasta ahora, en 8 meses, solo la ha empeorado, punto por punto. En ninguno la ha mejorado. Y eso no es a lo que vinieron, y no es para lo que la gente lo votó. 9:53. Nosotros seguimos en La Tucumana. Tenemos mucho más. Estamos juntos hasta el mediodía en La Tucumanidad Hecha Radio.